para tener acá el camino, ¿sí? El arte, que se divide en ciencias. Las ciencias despiertan el ingenio y el ingenio utiliza la técnica para nuevamente crear arte. Tenemos entonces este camino, ¿no? El arte, por lo tanto, es la capacidad de hacer cosas, ¿sí? La ciencia divide esas cosas que hace, el ingenio busca las mejores maneras de hacerlo y a través de ello descubre técnicas diferentes que le permiten volver a crear algo, hacer algo nuevo, por lo tanto, otra vez arte. Sin embargo, nosotros el día de hoy no tomamos el arte como esto, lo tomamos desde el punto de vista emocional y estético. Mientras que a los otros se los conoce por el punto de vista intelectual y lógico. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se dividió de esta manera? ¿Y por qué el arte, que es la esencia de todas las cosas, terminó siendo relegada a solamente un factor emocional, pero no práctico, que realmente cambie nuestra conciencia, nuestra forma de vivir el mundo? ¿Por qué nos volvimos lógicos e intelectuales y la humanidad dejó de ser tan artística? Bueno, recordemos en primer lugar que para los antiguos estos cuatro conceptos eran prácticamente lo mismo, se los tomaba como un igual, no era diferente. El arte no tenía que ver con una cuestión del alma y lo emocional y lo otro con la lógica. Para las antiguas escuelas iniciáticas, estoy hablando de hace miles de años e incluso hasta la época, hasta el último periodo romano, las escuelas incorporaban todo. El arte, la ciencia, la ingeniería y la técnica eran lo mismo. Se estudiaban como lo mismo, prácticamente casi como sinónimos el uno del otro. Porque la información se transmitía a través de filosofía. Filosofía, recordemos siempre, esta palabra significa amor por la sabiduría. Filosofé. Filosofía, amor por la sabiduría. Por lo tanto, todo era sabiduría, todo nos entregaba sabiduría si era holístico, porque aquel que solamente se determina en una sola área no puede ser filosófico. Simplemente es un técnico de algo, ¿sí? Entonces, para los antiguos era importante saber de todo un poco para ser un ser íntegro. Un cocinero era un artista, hoy también, pero me estoy refiriendo al hecho de hacer, ¿no? Cualquier cocinero era un artista, cualquier herrero era un artista, no el que hacía arte con la comida, el chef, no. Cualquiera, el que estaba cocinando para quien sea, era arte, ¿sí? Todo era arte porque hablaban de hacer algo, no hablaban de algo solamente emocional. ¿Qué sucede? Que todos aquellos que unían arte con ciencia, con ingenio y con técnica, eran capaces de utilizar las bellas artes. Las bellas artes que eran la esencia de toda cultura. En la cultura del nacimiento cultural, si el nacimiento de la cultura globalizada, podríamos decir, entre Grecia y Roma, en ese nacimiento cultural, una de las cosas que diferenció al desarrollo de la cultura de las culturas anteriores es que no se dedicaba a honrar lo divino, sino a honrar lo mundano. Se exaltaba las ciencias, las artes, de entender la naturaleza, el mundo en que vivíamos, porque si los dioses habían creado este mundo es porque amaban este mundo y entonces había que disfrutar este mundo porque lo habían creado para nosotros. Fíjense que
una visión completamente diferente a la que viene después, que es la judeocristiana. Cuando la cultura judeocristiana toma el Imperio Romano y empieza a expandirse en el Imperio Romano, una visión totalmente diferente surge, y es la visión de que el mundo es un castigo, de que en el mundo no podemos gozar, porque el mundo lo creó el diablo, porque es un lugar de sufrimiento donde venimos de paso para poder ser probados por Dios para llegar a los cielos, donde vamos a vivir eternamente felices. Entonces, la única forma de conseguir la entrada al cielo es si vivimos austeramente y no nos dejamos engañar por los placeres del demonio, ¿no? Por esto mismo, las artes fueron prohibidas, porque las artes honraban lo que la cultura judeocristiana consideraba el infierno, consideraba herramientas del diablo. De esta manera, durante toda la Edad Media y los siguientes periodos hasta el siglo XV, el desarrollo artístico fue solamente religioso. Por lo tanto, durante 4 o 5 siglos más o menos, las sociedades se basaron en monoteísmos que buscaban irse de acá hacia los cielos. Por lo tanto, se encarnó durante muchas cientos de generaciones, bueno, cientos no, pero cuántas decenas de generaciones, se encarnó en nosotros el concepto de hay que trabajar para ganarnos el cielo y disfrutar del mundo y gozar de las cosas terrenales es una pérdida de tiempo, es algo que nos saca de lo que tenemos que hacer. Sin embargo, a finales del siglo XV, con el Renacimiento, vuelven a surgir las artes que adoran la naturaleza, mezclada un poco con cristianismo, sí, pero ya soltando el arte sacro para pasar a la renacentista, la revolución artística. Pero ¿qué sucede? En el mismo siglo, hacia finales, en el siglo XVI, en el siglo XV y XVI, empiezan también que las artes, las ciencias, las ingenierías y las técnicas vuelven otra vez. Despierta de nuevo todo. Entonces, en el despertar de las artes, en el Renacimiento, ¿qué trae consigo? El despertar de la ciencia. Con Descartes, ¿sí? Empieza Descartes a traer un nuevo concepto de ciencia a través del experimento. ¿Qué sucede acá? Habíamos vivido un periodo de la historia de tanta represión científica por conceptos de fe subjetiva que a partir de ahora la ciencia iba a tratar de ser objetiva. Por tanto, todo aquello que sea subjetivo iba a ser un impedimento al desarrollo científico. Y ahí decide la ciencia separarse completamente del arte. Recordemos, a pesar de que ahora tenemos artistas renacentistas y científicos renacentistas, tenemos muy codificado de nosotros todavía todos los miedos cristianos. Sigue ahí, sigue condicionando. Siglo XVII, siglo XVIII. Cuando llega el siglo XVIII, de repente, revolución industrial. La técnica se separa completamente del arte. Empiezan a hacer fábricas, porque ya no era un zapatero que tenía el arte de hacer el zapato. Ahora era una fábrica, donde el zapato no lo hacía un artista. El zapato lo hacía una cadena de personas que realizaban una parte, la otra parte, la otra parte, y se transformó en una técnica mecánica, dejó de ser artística. El ingenio, como Leonardo da Vinci, como los artistas renacentistas que descubrieron
descubrieron técnicas, la ingeniería, la mecánica de cómo hacer volar máquinas, o sea, tantas soluciones para la vida con mucho ingenio, ¿no? Que hicieron los artistas plásticos de ese momento. También durante la Revolución Industrial se convirtieron en especialidades y esas especialidades pasaron a ser ingenierías en las cuales se tomaban específicamente una información. Y otra vez las artes quedan aparte. Por lo tanto, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, los artistas empiezan a ser relegados solamente al plano emocional y estético. ¿Qué sucede entonces? Fíjense en el cuadrito. La ciencia, la ingeniería y la técnica empezaron a hacer evolucionar a la humanidad, avanzar a la humanidad de una manera agilizada. En solo 300 años, estas tres hicieron que el mundo avance lo que avanzó en 150.000 años. Solo hay una cosa que evolucionó en el humano. ¿Qué es lo que no evolucionó? Emoción. Emotion. ¿Cuál era la clave de toda esta evolución? El arte. El arte nos conecta con la emoción. El arte nos conecta con el potencial interno del alma. Es la energía básica que nos permite hacer. Pero el arte se separó de la lógica. Históricamente se fue separando de la lógica. Lo cual hizo que la humanidad evolucione mucho en la técnica, pero no en el contenido. ¿De dónde viene este tema de no lanzarnos a las artes como una forma de cambiar el mundo? Viene de esas tradiciones cristianas, judeocristianas, de decirnos hay que trabajar para ganarse el pan de cada día, no vas a llegar a ningún lado haciendo tonterías. El arte es una pérdida de tiempo. ¿No? Son muchas cosas que la mayoría de las personas han escuchado en su vida. Eran las personas que, relegadas en la sociedad, personas que no aportaban nada práctico, sino entretenimiento, ¿no? Fíjense que esa visión, desde la época de las revoluciones industriales, y con una connotación religiosa, hace que entendamos al artista como alguien que vive de los placeres de la vida, que no trabaja, que no hace esfuerzo, que vive del sueño. ¿Y por qué notamos también esto? En nuestra incapacidad de expresar las emociones. Nuestra incapacidad no solo de expresar, porque reprimimos las emociones, porque no llores, todo está bien, no te expreses, o no llores en público, o ¿no? Ese tipo de cosas, de no mostrar emociones en público, no abrirse a mostrar lo que uno siente, porque se considera debilidad. No sabemos manejar nuestras emociones, porque no nos han permitido en la escuela desarrollar lo artístico, sino solo lo lógico. Y cuando suelen enseñar arte, suelen enseñar solamente la métrica o la técnica, no la expresión.
Por esto mismo, todos los humanos en nuestro mundo privado amamos las artes, la música, sentimos las artes en nosotros. Incluso coincidimos en creer que el arte es una forma de cambiar el mundo, que los artistas son un medio para cambiar el mundo. Y sin embargo no sucede. Y no suele pasar justamente por el mal manejo emocional del arte, por haber estado relegado de sus otras partes, que son la ciencia, la ingeniería y la técnica. Y esto hace también que el arte se considere única. Y por eso también caemos en el error de considerar que el arte puede cambiar al mundo, pero no es el arte del siglo XXI el que puede cambiar el mundo. No son los artistas del siglo XXI los que pueden cambiar el mundo. Es el verdadero concepto del arte. El arte que significa hacer cosas desde el poder de uno mismo, que se llama la belleza interior. El arte no puede cambiar el mundo si no incorpora dentro de su ser sus otras partes, la ciencia, la ingeniería y la técnica. Y uno nunca va a evolucionar si la técnica y la ingeniería y la ciencia no incorporan al arte. Por lo tanto, importante convertirnos en verdaderos artistas, no solo estéticos, sino emocionales, intelectuales y lógicos, todo junto.